Bueno, hermanos, hay una situación que está sucediendo en la iglesia del Señor. Créanme que a veces me gustaría hablar más del consuelo. Bueno, estos domingos hemos estado hablando del consuelo del Señor para nuestras vidas, de su favor, de su misericordia, de la ayuda que Él nos da, de muchas cosas. Pero esta mañana, hermanos, siento la necesidad desde hace días de hablar algo para que la iglesia esté atenta a lo que está pasando en este tiempo. Lobos vestidos de ovejas es el título esta mañana. Lobos vestidos de ovejas. No son palabras mías, son palabras de Cristo. En Mateo 7, versículos 15 al 20. Son palabras del Señor. Estamos claros que el Señor es nuestra fortaleza, ¿verdad? Él es quien nos consuela, Él es quien nos levanta, Él es quien hace los milagros, Él es un Dios precioso que puede dar la vida a un ser tan hermoso, etcétera, hermanos. Él es un Dios, Él es nuestro pastor. Pero cuando voy a diferentes lugares, a veces me acompaña Andrés, a veces no, pero puedo ver cómo la gente canta, se sumerge en un canto e indirectamente no está diciendo la verdad. Por eso quise empezar con este canto, Te amo, te amo. Hermanos, este canto es terrible. Musicalmente hablando, es uno de los cantos más hermosos que yo he oído en mi vida. Lleva unos acordes preciosos, una composición maravillosa, pero lo que dice ese canto, dice: yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. ¿Qué les parece? No importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Y en este tiempo, hermanos, se predica un evangelio en el que no importa cómo usted esté, adore al Señor. Lo siento mucho. Uno de los requisitos para adorar al Señor genuinamente es lo que dice el Salmo 15 y el 24. Dice: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién habitará en su lugar santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Y aunque hoy yo no voy a tocar temas de doctrina, de lo que se dice en las redes sociales, tal vez sí, pero mi enfoque es más esta mañana, hermanos, en primero que no todo lo que brilla es oro. No todo lo que podemos oír en las redes sociales que parece cristiano tiene que ser genuino, lastimosamente. Jesús dijo lo siguiente, lo tenemos, 7:15. Guardaos, les dice el Señor, de los falsos profetas, que vienen a ustedes como con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces dice Jesús: por sus frutos los conoceréis. Hermanos, subrayen eso donde puedan. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el árbol dar malos frutos, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Hermanos, vivimos en la era de la tecnología. Yo ayer me sorprendía con un amigo saxofonista que me decía: ya hay un programa que le puede quitar la voz a las canciones. Ustedes saben lo que yo hubiera pagado por eso hace 10 años, hace 15 años.
un programa que me ayudara quitándole la voz a un canto para solo tener la música. No había de eso, ya hay. Hermano, usted ya no tiene que ir a hacer cola para pagar el recibo de la luz, para pagar el recibo del agua, lo puede hacer desde su aplicación de un teléfono. La tecnología, hermanos, así como ha sido de gran ayuda para el mundo, también puede ser una herramienta utilizada por hombres que solo quieren su beneficio disfrazados de un evangelio. Hay que tener mucho cuidado. En muchos versículos de la Biblia nos advierte esto. Jesús dice en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Hermanos, nosotros somos escogidos, y no lo digo como un cumplido, lo digo con propiedad. Sé que los que estamos aquí somos escogidos del Señor. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Pero miren qué interesante. Jesús no dice, ya ustedes son escogidos, tranquilos, van directo al cielo, ya no tienen que hacer nada. Jesús advierte en el capítulo 24 de Mateo, dice, miren, ustedes que son escogidos, tengan cuidado, porque pueden traicionarles a ustedes sus emociones, pueden traicionarles a ustedes sus ojos, cuando vean que alguien hace señales, prodigios y milagros. ¿Cuántos vieron en el canal 12 a la 1 de la tarde o 12 del mediodía aquel que decía, ponga hermanos un vaso con agua para que el Señor se lo tome en el nombre de Jesús? Los que veían televisión abierta. Esa iglesia es una iglesia fundada por un hombre en Brasil. El abusivo le puso la Iglesia Universal de Jesucristo. Y está en cada país de Latinoamérica. Suelen alquilar ex cines y se van allí. Y toman vasos con aguas, rosa bendecida. Hermanos, ¿cuántos vieron milagros? Perdonen, ¿cuántos oyeron testimonio de alguien en esa iglesia que dijo, hermanos, yo padecía un cáncer, pero cuando me tomé el agua bendecida y la rosa y el pañuelo bendecido, el Señor me sanó? ¿Cuántos oyeron eso? Hace unos años con Andrea en una iglesia, al final de ministrar, se nos acercaba una pareja para saludarnos, nos saludaron, hermanos, nos dijeron que gusto, hermano Abraham, su esposa Andrea, sí, hermanos. Y hermanos, tuvimos una plática increíble del Señor. Una plática como yo puedo tener con ustedes. Cristo y el Señor ha sido bueno y ha sido fiel. Y al final nos dice, ¿te acordás? Vean, nos dice, fíjense que nosotros no nos congregamos aquí. Ah, bueno, seguro se congregan en otra iglesia. Sí, fíjense que nos congregamos en la Iglesia Universal. ¿Cómo es que se llama esa iglesia? La iglesia... Eso, qué bárbaro, qué cultura, brother. Esa cosa, la oración al Espíritu Santo, nunca me había pasado. Me he encontrado mormones y otros, pero gente que hablara con tal compromiso de una secta como lo es la iglesia en la oración al Espíritu Santo. Porque es una secta, hermanos, es una secta. Porque aunque mencionan al Espíritu Santo, esa fe, esa gente pone su fe en el agua, en la rosa, en los trapos, en su líder. Es como la luz del mundo. La luz del mundo, hermanos, es una de las sectas más terribles. Y lo demuestran los frutos del señor Naasón García, que está preso, poco tiempo le dieron, 17 años, por ser abusador de señoritas de la congregación de ella. Pero si ustedes oyen, hermanos, hablar a esa gente, habla de Cristo como lo hacemos nosotros. Pero por sus frutos, dijo Jesús, los conoceréis. ¿Cuántas
¿cuántos y cuántas están dando los frutos de lo que realmente son? Y la gente, hermanos, no quiere entender. La iglesia dice, fue el diablo el que le puso esa tentación. Hermanos, y el diablo, hay algo que ustedes tienen que recordar. El diablo, primero, no es omnipresente. El omnipresente se llama Dios, Jesucristo. Él es el omnipresente. El diablo no es omnipresente. El diablo no está allí cuando un hombre toma la decisión de tener una relación oculta con otra persona que no es su esposa y viceversa. Dice la palabra, ¿de dónde surgen las guerras? Del corazón. Del corazón. Hermanos amados, cuando nuestro corazón no está rendido totalmente, ¿qué dije? Totalmente. A Cristo, corremos riesgos y caminamos sobre un piso de vidrio delicado. Número 2, hermanos. Características de este tipo de personas. Lucas 9:23. Nunca hablan de cargar la cruz. Jesucristo fue categórico. El requisito para seguir a Cristo no es cantar, he decidido seguir a Cristo. Aunque es un canto profundo. He decidido seguir a Cristo. Pero el requisito principal para seguir a Jesús, lo dice Jesús mismo en Lucas 9:23. ¿Qué dice, hermanos? Y decía a todos, discípulos, apóstoles, fariseos, etcétera, etcétera, etcétera. Decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, primer ingrediente del pastel, niéguese a sí mismo. Número 2, tome su cruz cada vez que pueda. ¿Así dice la palabra? Tome su cruz cada día. Y número 3, sígame. Hermanos amados, si usted suele escuchar sermones de hombres y mujeres en las redes sociales, en la radio, y usted detecta que este hombre o mujer nunca habla de la cruz, que es el símbolo más grande del sacrificio de Cristo por nosotros, y como sacrificio de Cristo también es para nosotros cargar nuestra cruz. Pero una cruz no es su esposo o su esposa, hermano. Aquí voy con esta cruz de Dios. No, hermanos. La cruz no es este hijo, esa no es su cruz. ¿Quién está en esa cruz? ¿Quién debe estar en esa cruz que cargamos cada día? ¿Quién? Yo mismo. ¿Recuerdan lo que dijo Pablo en Gálatas 2:20? Con Cristo estoy, ese no lo busqué, Javi. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Evidentemente Cristo ya no está en la cruz, obviamente. Y ya no vivo yo, qué increíble, ¿no? Mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, negarse a sí mismo, ¿qué cosa más difícil es esa? ¿Qué ejemplo les puedo dar de negación? Decirle al Señor, yo quiero tal cosa, yo quiero ese trabajo, yo quiero eso, pero no soy yo. El ejemplo más maravilloso de negarse a sí mismo lo hizo Cristo en el huerto. Señor, ¿será posible, recuerden, que pasara de mí esta copa? Y dice la palabra que sus gotas de sudor eran literalmente, hermanos, gotas de sangre por la presión física, almática, emocional, mental, espiritualmente que Jesús estaba por atravesar. Y yo me siento presionado, hermanos, porque a veces no puedo sacar una canción en el piano. No, por favor. Y usted y yo nos sentimos presionados porque yo ya terminé de comer y Andrea no ha terminado de comer y vamos para una actividad y me le quedo viendo así como, o ella a mí, ¿verdad? La presión, hermanos, que sufrió Cristo allí.
Qué maravilloso es el Señor, ¿verdad? Todo lo que Él habló lo demostró con ejemplos para nosotros. Todo lo que Jesús habló, dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. El ejemplo de humildad de Cristo, hermanos, pudiendo haber llamado, como le decía aquel hombre: si eres el Hijo de Dios, mira, bájate de aquí y sálvate y sálvanos a nosotros. ¿Cuántos viven bajo una presión social? ¿Y cuántos hijos tienen? ¿Y cuántos años llevan de casado? ¿Y cuándo van a tener hijos? ¿Y cuándo vas a hacer esto? ¿Y cuándo vas a pedir aquello? ¿Y cuándo? Hermanos, la presión que Jesucristo sufrió y que no cayó en ella, no demuestra otra cosa más que una templanza, un dominio propio de un hombre que no es como nosotros. Él sí vivía lo que predicaba. Nosotros tenemos que forzarnos demasiado para poder hacerlo. Pero se puede, hermanos. ¿Se puede o no se puede? Número uno, nunca hablan de la cruz, nunca. Número dos, predican un evangelio adaptable a las personas. Un evangelio populista, hermanos. Un evangelio populista. Decía Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Para que seguir qué? Dice Pablo. Para seguir un evangelio diferente. No que haya otro. Qué aclaración más tremenda. Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ninguno va a venir a predicar un evangelio diferente, obviamente. Muchos predican un evangelio encubierto, un evangelio adaptable. Todo el tiempo están diciendo: sonría, no pasa nada. Todo el tiempo están diciendo: tranquilos, el Señor te va a dar todo lo que pidas. Como una cancioncita que anda por ahí. La canción dice: tengo un Dios que todo lo puedo y me da todo lo que le pido. Imagínense qué mentira más tremenda, hermanos. Si Dios me diera todo lo que le pido, yo no estaría aquí. ¿Está bien? Ninguno. Yo estaría mínimo, no les puedo decir, hermano, dónde estaría, pero no estaría aquí. Hermanos amados, es un evangelio dulce, un evangelio que envuelve, que atrae, que descubre al campeón que hay en ti, que descubre el ser precioso que hay en ti, hermano. De buenos nosotros muy poco tenemos. El evangelio verdadero es aquel que me expone a Cristo. El evangelio verdadero es aquel que me hace ver mis defectos más que mis virtudes. ¿Para qué? Para ser mejor. Para ser mejor cada día. El evangelio auténtico es aquel que me hace respetar a mi esposa, que me hace amarla, que le hace a los hijos respetar a sus padres y los padres respetar a sus hijos. El evangelio de Cristo, hermanos, no puede ser si no lleva negación, cruz, sacrificio y amor por el Señor. ¿Cuántos ahora no? En TikTok, que no sé por qué TikTok siempre sugiere videos de otras personas a las que uno no sigue. Creo que es parte del negocio, es parte del algoritmo. ¿Estarán de acuerdo? O Instagram, todos lo hacen lo mismo. Y usted puede oír como: el Señor me habló esta mañana y me dijo que te dijera lo siguiente: hoy serás prosperado y bendecido. Hoy nadie te podrá hacer frente. Todo es Biblia. Es verdad. El Señor dice la palabra: hermano, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas. Y dice la palabra que nadie podrá hacerme frente si el Señor está conmigo. Estamos de acuerdo. Pero ¿qué tal si hoy es un día en el que Dios ha decidido zarandearme para probar mi fe?
Porque hay días de esos, por si ustedes no lo sabían. Hay días, hermanos, en los que Dios dice: hoy voy a probar la fe y el amor por mí de Carlos Blanco. Qué lindo el Señor, ¿verdad? Hay días en los que Dios dice: hoy voy a probar la paciencia de mi hijo, de mi hija. Hoy le voy a poner al jefe peor que nunca. Hoy le voy a poner esto y lo otro. Hoy la vecina le va a dar más volumen al buki que de costumbre a la música. Hoy esto va a pasar. Hoy un cliente va a reclamar por gusto. Hoy esto y lo otro. Pero si en la red social yo oigo a una persona que dice que Dios le aseguró que para mí hoy va a ser un día especial y maravilloso, ¿quién miente? Para alguien nuevo en la fe, que no conoce de la palabra, ¿quién miente? ¿El hombre del TikTok o Dios? Dios. Yo he oído cosas terribles como: dice el Señor que nunca más volverás a atravesar por un desierto. Hermanos, parece una broma, pero es anécdota. Yo he oído profetizar, entre comillas, a una pareja de esposos: dice el Señor que nunca más atravesarán un desierto, que el Señor en tantos días esto y lo otro. Hermanos amados, si no hubieran desiertos, no hubieran victorias. Si no hubieran pruebas, no viésemos la mano poderosa del Señor, hermanos amados. Casi siempre están hablando de éxito ligado con dinero. ¿Cierto o no? Proverbios 22:1. Proverbios 22:1. Dice la palabra: de más alta estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Hermanos amados, el evangelio que se predica popularmente está ligado a éxito y dinero. Éxito y dinero. Es tan terrible que dicen que Jesús era millonario porque sus vestiduras, imaginen esto, hermanos, qué lógica tan terrible, pero a la vez muy, muy inteligente. Dicen que la ropa de Jesús las apostaron porque era una ropa de alta gama que tenía mucho precio en ese tiempo. Yo lo he oído. Y que Jesús, hermanos, era un hombre rico financieramente hablando. Jesús una vez le dijo a un hombre: mira, el Hijo del Hombre ni siquiera tiene un lugar donde recostar su cabeza. Las zorras tienen sus guaridas, los pájaros tienen sus nidos, pero yo no tengo un lugar. El evangelio auténtico del Señor poco tiene que ver con posiciones o posesiones, más bien dicho, materiales. ¿Recuerdan cuando el salmista dice: no me des mucho, dame lo necesario? Y cuando Pablo le dice a Timoteo: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, por lo cual muchos ya se extraviaron de la fe y han sido partícipes de muchos dolores. Hermano, yo no estoy diciendo con esto que usted no puede tener bastante. Ojalá que tenga bastante, que pueda retirarse un día y vivir de sus ahorros o de lo que usted tenga para poder vivir. Gloria a Dios. Ahorren, hermanos, pero que el amor al dinero no nos vaya a cegar del amor por el que tenemos que tener el más grande amor, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Algunos hablan más de sus logros, de sus viajes, de sus bondades. Se hacen las víctimas de los ataques. Filipenses 3:8 dice Pablo: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos amados, el púlpito no es para hablar de los viajes que yo puedo tener, de las cosas buenas que yo puedo hacer. El púlpito, hermanos amados, es para hablar la palabra del Señor.
Y no piensen solo en mí, porque sé que ustedes escuchan quizá algunos predicadores, algunos van quizá a otras iglesias. Hermanos amados, por favor, la palabra del Señor es la palabra del Señor y tiene que predicarse como es. La gente está tergiversando. Si hablan de Ruth, rapidito hablan de vos y el dinero. Si hablan de Moisés, rapidito hablan de que era el príncipe de Egipto. Si hablan de Jesús, que era rico. Si hablan de Noemí, si hablan de Esther, que era la reina y que Dios nos quiere dar. Hermanos amados, cuidado. A estas personas les encanta encontrar personas que les sirvan de serviles. No es lo mismo ser un siervo que ser un servil. ¿Entienden la diferencia? El servil nunca dice no. Sí, está bien, está bien. Santiago 5:5 dice lo siguiente. Santiago 5:5. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Disoluto es lo contrario a la moral, a la justicia y a hacer lo correcto. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Aunque esta palabra es para los jefes, para los patrones, opresores. Hermanos, de alguna manera los pastores también nos volvemos líderes. De alguna forma tenemos liderazgo. Hermanos, no podemos los pastores aprovecharnos de gente que llega con ganas de servir. Se lo digo yo, que fui explotado por años por una persona que vio en mí el talento, mas yo no tenía el carácter, lastimosamente, para pararme firme. Hoy estoy sufriendo las consecuencias, mi garganta sufre las consecuencias de tantos años de haber sido partícipe del capricho de alguien. Atención, hermanos amados, no somos serviles, somos siervos. Ir a la iglesia, tocar en un instrumento no puede ser obligación nunca. Cada uno de los servidores que estemos aquí o en otro lado debemos servir por agradecimiento y amor al Señor. Pero lamentablemente en este tiempo muchos ven a jovencitos, adolescentes con deseo de servir y se empiezan a aprovechar y empiezan a exprimirles. Están más interesados en sus talentos que en su corazón. Yo he tenido cantidad de problemas cuando hablo de esto y reclamos, hermanos, terribles. Como le decía a unos amigos hace unos días, si pudiera salirme, hermanos, créanmelo, se los digo de todo corazón, si yo pudiera salirme de esto y predicar una cosa, otras cosas, y hacerme famoso con mi música, créanme que eso es lo que mi carne anhela. Pero en enero de 2011, después de que Dios me dio otra oportunidad, cuando Dios me habló y me dijo, ahora vas a predicar lo que yo te dé para predicar. Esto ha sido, hermanos, como meterme a la mafia. Cuando uno entra a la mafia, ya no hay salida de la mafia. Porque si esa persona se sale, encuentra la muerte. ¿Estás de acuerdo, William? Lo mismo me pasa a mí. Yo no puedo ya dejar de decirle a la gente que tengan cuidado, que no se dejen que sus apóstoles, sus profetas, los exploten, les hablen como si no fuera gente que tiene un valor, gente que les truena los dedos, que solo les dice esto y esto y esto, ve, haz esto y lo otro, mientras ellos, hermanos, como dice la palabra, se están engordando, comiendo, haciéndose ricos a costa del dinero de la gente. Y lo mismo es para los empleos. Hermanos, no dejen que los pisoteen. No dejen que los clientes se aprovechen. Por favor, párense firmes. Ustedes valen la sangre de Cristo. Hermanos, no dejen que los estén humillando. Hablen con educación
Y si no, hermanos, el Señor proveerá de alguna manera. ¿Están de acuerdo? Son inaccesibles a las personas que no tienen recursos financieros. Santiago 2:2. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Vamos a ir hasta el versículo 9, dice: pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Lastimosamente, hermanos, en la iglesia del Señor, aquel dicho que dice: tanto tienes, tanto vales, se introdujo en la iglesia. Lastimosamente. Triste, ¿no? Tanto tienes, tanto vales. Hermanos, es pecado, tanto como para el pastor, para los demás hermanos, que hagamos acepción de personas por la posición financiera de uno o de otro. Es pecado. Y ahora en día, hermanos amados, si peca un pobre, eso yo lo he visto, hermanos, tremendamente. El hijo de fulanito, si cae en pecado, no hay problema, puede seguir sirviendo. Pero el hijo de Abraham Reyes, si cae en pecado, lo desechan. Hermanos amados, atención, cuidado a lo que estamos oyendo, viendo y viviendo. Seguimos porque el tiempo se va muy rápido. Son autoritarios y no les gusta que les digan que no, y lo disfrazan de que eso no es honra. Primera de Pedro 5:2 dice lo siguiente, en la Nueva Traducción Viviente: pastores, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. Escuchen esto en el 3. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino que guíenlos con su buen ejemplo. El autoritarismo y el ministerio no van de la mano. El autoritarismo, hermanos, solo ha hecho que muchos fracasen en su tiempo, porque antes de eso lo llaman honra. Hermanos, su familia son ceros a la izquierda. Primera de Timoteo 3:4. Dice Pablo de los requisitos para alguien que quiere ser obispo o pastor: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, o sea, de una manera justa, hermanos, no siendo un déspota sobre los niños, sobre sus hijos, sino con honestidad, que no sea déspota. 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Cómo cuidará de la iglesia del Señor? Hermanos, el Evangelio, la iglesia está en cuidados intensivos en este tiempo. Está en la UCI, hermanos amados. La iglesia carece de liderazgo. Está allí. El liderazgo pastoral está en cuidados intensivos. Permiten el pecado y no llaman la atención. Gálatas 6:1, lo conocemos todos. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El pecado, hermanos, hay que pedirle al Señor con sabiduría para poder tratarlo, como los que son padres, cuando descubren a su hijo en alguna situación. Hermanos amados, no se puede tratar con frustración, hay que tratarlo con la sabiduría que solo viene de lo alto. Aman el dinero, fama, poder, entre paréntesis, influencia mediática. Se muestran con políticos, se mezclan con políticos. ¿Es malo mezclarse con políticos? No. Siempre y cuando para aconsejarles, para mostrarles a Cristo, no para adularles,
no para consentirlos o para sacar provecho financiero, tomando fotos, alucinando que son amigos de presidentes, diputados, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando la reina Isabel sabe que Billy Graham va a tener una cruzada en Londres, pide que Billy Graham llegue a hablar con ella. Billy Graham no se niega, va a hablar con ella. Y la señora estaba que era una joven en ese tiempo, estaba tan emocionada de conocer a este hombre. Este hombre llega, hermanos, con la autoridad del Señor, con el Espíritu Santo. No la adula, no hace reverencia ante ella. No se toma fotos con ella, no las publica, no dice he estado con la reina. Se supo que él llegó porque la reina lo publicó en el periódico. El hombre llega, escucha lo que ella le dice y ella empieza a hacerle preguntas y él le da consejos con base en la palabra del Señor. Nada que ver como ahora, ¿eh? Sacar provecho financiero. Hablar bien desde los púlpitos de los gobiernos o de los partidos políticos para sacar beneficio. Hermanos, atención a lo que oímos, atención a lo que vemos. Cuidado, aman el dinero, la fama, el poder. Santiago 4:4 dice lo siguiente, lo conocemos perfectamente. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La palabra mundo en esto no está hablando del planeta. Hermanos, la palabra mundo, Jesús está diciendo de las costumbres de los incrédulos. Usted puede ser amigo de alguien que no conoce a Cristo, ese no es problema. La pregunta es, ¿quién influye más a quién? ¿Es él o ella el que me influye más a mí? ¿O soy yo, lleno del Espíritu Santo, el que le influyo más a él o a ella? En su familia, usted no puede desechar a su familia porque no conoce al Señor. No, Dios guarde. Al contrario, usted debe influirles para que ellos vean en usted al único que puede llenar sus vacíos. Sus redes sociales muestran más sus vidas de celebridades, lujos, autos, ropa, más que hablar de la verdad del Evangelio de Cristo. ¿Lo han visto en las redes sociales, hermanos? Dice Pablo a los Corintios, 2 Corintios 17, mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Hermanos, y esto pasa mucho con los cantantes populares cristianos, ¿cierto? Suben sus autos a las redes sociales, todo. Me pregunto yo, ¿qué hay en el corazón, hermano? ¿Cuál es el propósito? Pero si uno les dice algo, creen que les tiene envidia. Sus giras, hermanos, ustedes saben ¿cuánto de esta gente ha perdido su familia por andar de gira en gira? Eso no lo suben a las redes sociales. Eso se da cuenta uno porque estuvo en el medio. Lo digo con alegría, estuve en el medio, mas no estoy más. Eso se da cuenta uno cuando sus esposas los abandonan, cuando sus esposos los abandonan, cuando los ve con problemas serios de adicciones, cuando uno los conoce y puede ver sus debilidades tan fuertes. Pero hermanos, nadie tiene el carácter y la humildad de decir en sus redes sociales, he perdido a mi familia por andar de país en país cantando, haciendo dinero. Nadie tiene el carácter de decir eso. Todos tienen el carácter de decir, desayuné en Londres, almorcé en París y cené en Miami, porque eso es cool, eso vende. La familia es lo primero que debe ser para nosotros. No puedo yo pretender guiar a una congregación
si estoy en conflicto, en desacuerdo con mi esposa. Yo no tengo hijos todavía, pero tengo una esposa que es mi primer ministerio, el ejemplo de Cristo. Por más que le quieran buscar al exégesis, a las profundidades, el ejemplo de Cristo siempre fue un ejemplo de humildad y de sencillez. Con esto no significa que usted no pueda tener un carro 0 kilómetros. Ojalá yo un día pudiera tener uno y quitarme tanto problema que dan los carros que no tienen 0 kilómetros. Téngalo, una casa nueva. Aleluya, hermano, gloria a Dios. Es bueno. Una cuenta en el banco con 3 o 4 o 5 ceros. Gloria a Dios. Es perfecto. A sus hijos graduándose de las mejores universidades que se pueda. Amén, hermano, gloria a Dios. Todo lo que tenemos es porque el Señor ha permitido que lo tengamos. Pero su ejemplo siempre fue un ejemplo de humildad y de sencillez. Hermanos, y no hemos hablado de doctrinas, mensajes tergiversados, apostasía. No sé si el otro domingo o luego hablaremos. Cosas tan absurdas como una cobertura apostólica, el reino ahora, proclamas proféticas para el nuevo año, la manipulación del diezmo, etcétera, etcétera, etcétera. Tesalonicenses, no lo busqué, Javier, porque no le puse si es primera o segunda. Tesalonicenses 2:3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Jesús sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hermanos, estamos viviendo tiempos de apostasía ya tremendos. Hombres que llaman al Espíritu Santo como nuestra madre, por ejemplo, y con miles y miles de seguidores. Dice que el Espíritu Santo es nuestra madre. Cosas terribles, hermanos, que estamos viviendo. Que la única forma como podremos contrarrestar es pidiendo al Señor su dirección, escudriñando la palabra del Señor, teniendo cuidado a quién oímos, hermanos, y estando atentos nuestros oídos a la verdad del Evangelio. Yo solo les he dado algún que otro ejemplo de lo que se predica hoy. Hermanos, hay mucho lobo vestido de oveja, lamentablemente, pero el Señor nos ayude, ¿verdad?, a poder ser nosotros ovejas auténticas. Amén. Bueno, Señor, gracias te damos esta tarde por tu palabra.